Muy buenas tardes a todos y bienvenidos nuevamente a Encuentro del Miércoles en New York. Hoy, como todos los miércoles, estamos aquí presentes a las 7 p.m. hora de New York para hacer este programa todos juntos. Gracias, gracias, gracias a todos ustedes que siempre están con nosotros. Gracias por compartir cada uno de estos videos y gracias por darle un like, un me gusta, un dedito y sobre todo suscribirse. Recuerden que cada uno de nuestros exponentes están aquí para darnos de su conocimiento, su sabiduría, sus experiencias. Quiero recordarles que el próximo programa ya será en enero, el próximo año. Enero 8 estará con nosotros Luz Estrella Berrío Ríos. Ella nos presentará el poder del yo soy, sanando con papá y mamá. Enero 15 estará con nosotros Lina María Valencia González. Ella nos presentará Encuentro Espiritual con Lina Valencia. Qué lindo, qué lindo, qué lindo, qué lindo todo esto. Gracias a Dios ya hemos culminado un año. Qué lindo, ¿no? Y hemos pasado todo este año juntos conversando todos estos temas espirituales, todo este crecimiento que el universo, Dios, como quiera llamarnos, nos ha permitido vivir. Y hoy día, desde España, precisamente desde Valencia, está con nosotros presentándonos cuando estuve muerto. Pablo Lul Barrenco. Adelante, Pablo, puedes activar tu cámara y tu micrófono. ¿Cómo estás? Bien. Buenas tardes o buenos días o buenas noches, ¿no? No sé. Honestamente, el tiempo no Sí, existe. sí, sí. Bienvenido a nuestra casita. ¿Cómo estás? Cuéntanos un poquito de ti, Pablo. ¿Qué haces? ¿En qué te dedicas? ¿Y cómo fue que llegaste a este camino? Bueno, antes de nada agradeceros vuestra invitación. Gracias. Eh, Bienvenido. ¿A qué me dedico? Buena pregunta. Realmente después de mi experiencia con la muerte, me dedico principalmente a vivir y a vivir muy intensamente. Es verdad que después de mi experiencia me ha llevado a vivir de una manera diferente y ver las cosas de una manera diferente. Y en parte me dedico a acompañar en el proceso de vida y en el proceso de morir eh, a aquellas personas que lo quieren, lo necesitan y lo piden. Entonces, principalmente un poco me dedico a eso. También es verdad que me dedico al arte, Qué belleza. porque a raíz de mi experiencia con la muerte, todo el proceso físico, mental, emocional y psicológico ha sido peculiar. Y a nivel físico, pues bueno, tengo una serie de limitaciones todavía y entonces, bueno, cambió mi vida radicalmente porque yo era buzo profesional y empresario. Aquella época pasó a otra vida y después del viaje me dedico principalmente a escribir y a dibujar, porque empecé a dibujar de repente ah, aquello que me venía. Hay gente que lo llama canalizar y me dedico a ello y a compartirlo. Wow. Esto está más que interesante. Comencemos entonces. A ver, ¿deseas compartir tu experiencia a cómo estabas antes de este suceso, el suceso y qué se despertó a partir de ello? Antes de morir, yo tenía una vida muy intensa, desde muy jovencito, muy intensa a todos los niveles, tanto físico, emocional, espiritual. Y bueno, de hecho, eh, siempre había sido tan intenso que cuando a mí me sucedió todo esto, al volver después de 9 días en reanimación, al subir a la habitación del hospital, mi madre me dijo, una de las primeras cosas que me dijo es que había sido consciente que durante toda mi vida yo me había estado preparando para ese momento. Mm. Mi vida antes de morir, pues bueno, me había dedicado a ser empresario en la vida adulta, a trabajar de buzo profesional y una de las empresas era de buceo.
Hacíamos trabajos, hacíamos cursos de formación y las otras dos empresas eran a nivel tecnológico, programación, desarrollo, diseño. Entonces, bueno, yo los últimos 7 años antes del proceso dormía 3 horas al día para llevarlo todo adelante, junto con la conciliación familiar. Y desde muy jovencito mi vida había sido muy intensa porque la vida me llevaba a eso, había algo que me llevaba a eso. Internamente tenía un conflicto muy intenso que luego descubrí que... ¿Por qué? ¿No? ¿Por qué tenía ese conflicto interno conmigo mismo desde muy jovencito, desde la infancia prácticamente? Eh, Todo esto ocurrió en primavera del 2017. En primavera del 2017 fue cuando mi hermano muerto me lleva a morir. Y ese era el gran conflicto que yo tenía internamente, porque después del viaje, cuando mi cuerpo muere y yo hago el viaje y lo hago a través de mi hermano y con mi hermano, en un momento del viaje mi hermano me explica que es que antes de venir a este cuerpo, habíamos elegido venir los dos en el cuerpo. Entonces mi conflicto interno era que yo no recordaba eso y estábamos los dos dentro del mismo cuerpo. Él teniendo que vivir o habiendo elegido vivir la primera parte de la vida en el cuerpo y yo la segunda. Pero yo de eso no me acordaba y lo único que sentía es que siempre estaba en conflicto conmigo mismo. Y era porque dentro del cuerpo había su alma queriendo utilizar el cuerpo y yo no le dejaba. Qué interesante esta parte. Oh my God, cada vez se va poniendo mejor. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto de la primera parte? Y Claro, yo lo cuento así, ¿no? La primera parte de mi vida, que es antes de morir, porque yo tengo un proceso de muerte a los 42 años, en el 2017, ok. y ahí hago un viaje, ¿no? Un viaje extracorpóreo. Tengo 3 paradas cardiorrespiratorias provocadas por un taponamiento cardíaco. Se me inflama el pericardio, aquello empieza a sangrar, tapona el corazón y tengo 3 paradas cardiorrespiratorias con 3 reanimaciones correspondientes, 3 fallos multiorgánicos, porque paso 45 minutos casi en muerte clínica, con las 3 paradas, las 3 reanimaciones. Luego son 6 horas en coma y 9 días en reanimación. En ese proceso, en ese tiempo, mi cuerpo sufre además 3 fallos multiorgánicos de los que me dicen que los riñones y el hígado no van a funcionar. Sufro un tromboembolismo pulmonar severo, 2 tromboflebitis, bueno, una serie de cosas. eh, y en ese proceso, en la segunda, bueno, lo que ocurre es cuando yo voy al hospital porque me encuentro mal, enseguida me meten en el box de urgencias y yo soy consciente de que me estoy muriendo, sé que ese es mi último aliento y estoy completamente en paz. Eh, y lo único que le puedo decir a la médico de urgencias, que está intentando mantenerme despierto, estaba el equipo del SAMU también ahí, porque era la central del SAMU en ese momento, es tranquila, me voy a dormir la siesta y ya nos veremos. Porque yo sabía que me estaba muriendo, pero estaba totalmente en paz. Intentando hacer un poco de memoria, eh, de alguna manera no sé por qué estoy completamente en paz, mientras que sí que sé por qué estoy completamente en paz, y es porque me había estado preparando durante toda mi vida para ese momento. Yo había vivido la muerte muy de cerca desde muy jovencito, con personas muy cercanas a mí, empezando por mi bisabuelo. Yo soy el mayor de los nietos y conocí a 4 bisabuelos, entonces el, el más consciente, yo soy consciente de la muerte de los 4 bisabuelos, pero el primero fue cuando yo tenía 5 años y me acuerdo perfectamente. Y el siguiente, así como más que yo sentía que se me morían las manos porque justo llegué yo a la cama donde estaba él, y se murió en ese momento. Luego con mi abuelo, luego, bueno, pues tuve una serie de acontecimientos con la muerte que me llevaban a vivirla con naturalidad. También es verdad que en la familia de mi madre la muerte siempre se ha vivido de una manera especial y yo siempre tengo el recuerdo de celebrar cuando íbamos a un entierro, a un cementerio, a un crematorio, dependiendo de cada uno, con misa, sin misa, porque cada familia lo elegía de una manera, dentro de las microfamilias, dentro de la familia, ¿no? Pero siempre nos íbamos después a hacer una comida
y a celebrar la vida de esa persona más que el momento del entierro, del crematorio. Y bueno, todo eso me lleva a vivir la muerte con total paz, porque además en el momento de cerrar los ojos y yo morir, en la primera parada, en el box de paradas de la Fe Vieja, eh, hay un momento en el que mi alma mira al médico del SAMU cuando yo cierro los ojos y muero, y en ese momento se sale del cuerpo. Y en el momento de salirse del cuerpo, de salirme del cuerpo, lo primero que siento es una paz y un amor totalmente indescriptible. Es algo que te llena desde dentro y que te invade. Y ahí en ese momento es cuando yo encuentro, está mi hermano que ha venido a por mí y un ser que me acompaña, que ahora sé que me ha acompañado durante toda mi vida, que para mí es como un ángel de la guarda, y están los dos ahí esperándome, ¿no? Yo en ese momento de salirme del cuerpo, soy capaz de alguna manera de percibir todo lo que ocurre en el cuerpo, todo lo que ocurre en la sala, veo todo lo que está sucediendo y lo que están haciendo con mi cuerpo, porque después de salirme es cuando empiezan a hacer la primera reanimación, la primera RCP, que llaman aquí, la reanimación cardiopulmonar, y la adrenalina, el chispazo, porque me tienen que chispar porque estoy en parada completa, en parada cardiorrespiratoria, y estoy viendo a la vez también lo que ocurre fuera de la sala. Hay un momento, bueno, mi padre llama a mi madre para decir lo que está pasando, tiene que venir con mis hijos porque se ha ido a recogerlos al cole. Una amiga médico del SAMU llama a mi hermana para contarle lo que está pasando. Mi padre sale del hospital, o sea, de urgencias para cuando llega mi madre a contarle lo que está pasando. Mi madre lleva a mis hijos a su casa para que se queden con mi hermana. Mi hijo mayor se mete en una de las habitaciones cuando llega y se esconde. Mis hijos pequeños, o sea, mis hijos en ese momento eran pequeños y el mayor tenía 7 y el pequeño 5. Bueno, no llegaban, 6 y 4. No habían cumplido todavía los años. Eh, Mi hijo mayor con 6 añitos se mete en una habitación a despedirse de mí. Se despide él, se esconde y se despide él como niño y se despide su alma de mi alma. Veo las dos situaciones, ¿no? Cómo nos despedimos y cómo él siente como niño que se va su papá y se despide también, ¿no? Y se queda un rato ahí llorando. Bueno, luego mi madre sale de... El pequeño no era consciente de lo que estaba pasando, tenía 4 añitos. Mi madre entonces vuelve con mi padre y se vienen detrás de la ambulancia, ¿no? La segunda parada cardiorrespiratoria que sufro es en el cruce de la calle San Vicente con Giorgeta, donde está la estación del AVE. Y en ese momento que mi cuerpo está en parada otra vez, mi cuerpo abre los ojos, porque el médico tiene la intuición de que es un taponamiento cardíaco y quiere pinchar y drenar. Y eso es bastante complejo de hacer y normalmente se suele hacer en un quirófano con máquinas para visualizar por dónde entra la aguja y toda la historia. Entonces, en ese momento que está parada mi cuerpo abre los ojos. Y yo desde entonces tengo un recuerdo de haber visto desde el cuerpo la ambulancia. Claro, yo todo esto que te cuento, para mí había sido como un sueño muchísimo más que real. Pero yo que en su momento, en la primera vida que te decía antes, era bastante escéptico, eh, muy analítico y necesitaba contrastarlo todo, ¿no? Entonces todo yo esto que estoy viviendo como un sueño o como una ilusión, no sé cómo llamarlo, yo todo esto lo cuento después, ¿no? Cuando despierto y cuando salgo y voy a planta del hospital, después de 9 días, empiezo a contar cosas y lo primero que se lo digo es a mi madre. Y mi madre me dice que cómo podía saber todo eso. Claro, estaba inconsciente, en parada, luego había pasado 9 días entre UCI y reanimación sin contacto con nadie. eh, Me dice que sí, que eso es lo que había pasado, pero que no entendía cómo lo podía saber, ¿no? Bueno, ahí un poco yo tengo la posibilidad de entender que lo que había vivido era real, a pesar de saber internamente que era más real que la vida misma, pero mi cerebro necesitaba ese proceso, ¿no? de comprobación. Entonces, en la segunda parada, cuando yo veo el cuerpo, o sea, veo la ambulancia desde dentro del cuerpo, estoy viéndome a mí fuera del cuerpo, estoy viendo a mi hermano
Estoy viendo la ambulancia y mientras tanto estoy fuera del cuerpo porque mi alma me acompaña durante todo el trayecto desde que se ha salido antes, y estoy viendo los dos procesos desde los diferentes lugares a la vez. En ese momento que los médicos actúan, me hacen el RCP, mi cuerpo... Ah, bueno, claro, yo cuando abro los ojos, le da tiempo justo en ese momento al 112, lo que es aquí emergencias, a llamar a la ambulancia y decirle que no me hagan nada, que hay un equipo de cirujanos esperando en el hospital y que mandan un coche patrulla para llevarme. En ese momento mi cuerpo vuelve a cerrar los ojos, me hacen el RCP, me reaniman y se llevan el cuerpo a la Fe Nueva. En el momento que la ambulancia se tiene que ir a la Fe Nueva, yo por primera vez siento como mi alma se desdobla. Y entonces hay una parte que es el todo que se va con la ambulancia hacia la Fe Nueva y allí tengo una tercera parada respiratoria, me vuelven a reanimar, me drenan el pericardio y la otra parte del alma, que es toda, el desdoblamiento este del que te hablaba, se va con mi hermano que está arriba de las vías del tren. Todo esto yo le pongo nombres para figurarlo a nivel ilustrativo, ¿no? Y mi hermano me pregunta si le quiero acompañar, cuando realmente la pregunta que me está haciendo es si quiero recordar lo que va a pasar. Te estoy contando, no sé si me estoy adelantando, pero te estoy contando el viaje, ¿eh? Sí, me encanta. Y entonces, en el momento que mi hermano me pregunta que si le quiero acompañar, obviamente digo que sí. Yo siempre he sido muy aventurero y sigo siéndolo, y me lanzo a cualquier cosa. Yo ahí sentí que hay una parte de ti que no deja de ser de ti, da igual donde sea, que allí y aquí es lo mismo. Entonces, esa parte de ti, cuando yo lo recuerdo desde mi parte física, desde el cerebro, el cuerpo, hay sensaciones que son familiares para mí, ¿no? A la hora de sentir las cosas. Bueno, mi hermano en ese momento que le digo que sí, me hace pasar una especie de portal que hay arriba en las vías del tren y me lleva a través del no tiempo, el tiempo que no existe, el que decías tú antes, a recordar toda mi vida. Y entonces en ese momento recuerdo toda mi vida como si fuera una película que pasa a la velocidad de la luz, pero tengo la sensación de que pasa como muy a cámara lenta y puedo ver cada instante con todo tipo de detalles. Y cuando te digo toda mi vida, hablo de la vida de mi alma, no de la vida del cuerpo, de este cuerpo. Hablo de toda la vida de mi alma, en este cuerpo y en los cuerpos, en los estados, en los planos y en las dimensiones en las que estamos, ¿no? Recuerdo toda mi vida y me lleva al final del trayecto, donde está mi hermano que me acompaña y me está esperando. En ese momento aparece mi abuelo materno y todo esto, este viaje a través del no tiempo, yo tengo la sensación de ir como una cinta transportadora, como arriba de un tren, porque estábamos en las vías del tren, eh, hacia la luz, por decirlo de alguna manera. Cuando llego al final del trayecto donde está mi hermano y mi abuelo, hay tres escalones y junto con mi hermano y mi abuelo está Dios. Esta palabra me ha costado casi 7 años decirla, porque yo no era creyente, y todo lo analítico y lo mental que era, como esta palabra tiene puede tener mucho prejuicio, me ha costado utilizarla, a pesar de saber con dónde y con quién había estado, ¿no? Y ahora me resulta más fácil decir Dios, porque también es verdad que hay una parte que al decir he estado con Dios es como, ¡guau! ¿Quién soy yo para estar ahí, no? Y al final estamos todos. Bueno, pues el hecho es que cuando llegamos ahí, eh, mi hermano y yo me hacen la pregunta de si me quiero quedar o quiero volver. Y obviamente con la sensación de paz, de amor y de estar en casa, que además esa sensación de amor y paz va increciendo, cada vez es mayor y cada vez me invade más. Digo que no, que yo me quiero quedar ahí, que a mí no se me ha perdido nada en ningún sitio. Pero me dicen que no, que tengo que volver. Entonces, para qué me preguntáis? Bueno, el caso es que yo después soy consciente de que es una especie de prueba, ¿no? La decisión real, por decirlo de alguna manera, está en mí de volver o quedarme. Al decir que me quiero quedar, me dejan pasar y hago un viaje por lo que sería nuestro hogar, la ciudad.
que es una de las tantas cosas que tengo dibujadas. Eh, y bueno, recorro cada rincón. Lo primero que se me plantea al pasar esos tres escalones y paso a través de lo que es como si fuera una puerta, un portal más bien que más que una puerta. Y lo primero que veo es una gran pradera verde con una serie de animales. Y bueno, la sensación viviendo todo eso es de formar parte de todo al mismo tiempo, de estar en todas partes al mismo tiempo y vivir cada una de las cosas que viven cada uno de los elementos y de los seres que habitan ese lugar, que son todos los lugares, en todos los momentos, sin espacio ni tiempo. Y entonces lo que yo viví fue una sensación completa de unidad. eh, Al salirme del cuerpo la primera vez es como que una sensación de preparación a esa sensación de paz y amor que al final me llevan a lo largo del viaje a tener una sensación completa de unidad y de vivirlo todo desde todas las partes al mismo tiempo. Recorro cada rincón, ahí hay una serie de animales, hay un momento en el que vivo una especie de juicio que no existe, o sea, no es juicio como tal, porque al final es siendo parte de todo, siendo parte de Dios, siendo parte de la unidad, ese juicio es para contigo mismo también, habiendo recordado todo lo que recuerdas de la vida de tu alma, no solamente la de este cuerpo. Eh, y eso me ocurre a mí en lo que sería para mí un puente en el que hay un lobo y eso me permite, después de ese juicio, me permite pasar a una parte de la montaña que esconde la ciudad. Y ahí es donde, bueno, yo veo la ciudad por primera vez, nuestro hogar, que al final no deja de ser un minúsculo fractal de todo. Y recorriendo cada rincón, al final, bueno, decido volver. Y entonces es cuando vuelvo a la puerta a despedirme de mi hermano y de mi abuelo. De Dios no hace falta despedirse porque siempre está con nosotros. Y mi hermano es cuando me explica que antes de venir con este cuerpo, habíamos elegido compartir el cuerpo, él unos años y yo otros, él la primera parte de la vida y yo la segunda. Entonces me lleva a morir a los 42 años porque yo llevaba varios años trabajando muy intensamente con mi hermano, intentaba comunicarme con él porque sabía que había algo con él. Él a él le llegaba la información, pero yo no era capaz de entender la información de vuelta. Entonces, la única manera que encuentra es llevando mi cuerpo a un estado expandido de conciencia en el que, pues, en este caso, porque yo había tenido varios avisos. Y al final, por lo único que pasa es por dejar mi cuerpo completamente muerto y poder hacer este viaje y contarme y explicarme, separarnos. Y entonces él, cuando me explica todo esto, estamos en paz, él se queda allí y yo vuelvo al cuerpo. Y cuando vuelvo al cuerpo después de 6 horas en coma, eh, yo me encuentro arriba de la habitación o de la sala de la UCI, arriba del cuerpo, y tengo que entrar en el cuerpo de nuevo y entro como muy sutilmente a través del corazón, teniendo la sensación de que me meto en un traje de neopreno. A mí, mi alma, mi esencia tiene que volver a habitar el cuerpo. Y bueno, al final acabo de entrar y mi cuerpo despierta. Y despierta después de 6 horas en UCI, ¿no? Muy brevemente, el viaje es ese, ¿no? Claro, obviamente todo el viaje espiritual que vivo extracorpóreamente eh, es cada vez lo cierto para mí y lo que me ratifica, porque yo he tardado más de 6 años en empezar a contar cosas, es que cada vez recuerdo más cosas, lo recuerdo con más detalle y lo vivo más intensamente. Qué, qué viaje, qué viaje. Ok, hay cosas que tu hermano muerto es un hermano físico que tuviste en esta vida o es un hermano de almas. No, mis padres tuvieron un hijo un año antes de que yo naciera
y murió antes de que yo naciera. Él nació y murió a los 3 días, un Ok. año antes de que naciera. Y justamente yo tenía que haber nacido el día de su muerte un año después. Pero Wow. no quería salir y al final me retrasé y 21 días después me sacaron de mi madre, vamos. A ese ¿Cómo punto, sé? Claro, te respondo antes de cómo sé que es mi hermano, lo sé. es- Yo nunca lo había visto, no sé cómo es, porque de hecho nunca he visto fotos. Eh, Cuando salgo del cuerpo, la información está. No hace falta, yo en mi experiencia, porque lo único que te puedo contar es mi experiencia. Eh, la sensación de telecomunicación, telepatía, yo no la tuve. La información está ahí, las cosas simplemente se saben. Yo el símil que hago es como las células que están dentro del cuerpo. Las células dentro de nuestro cuerpo no tienen telepatía entre ellas, simplemente están comunicadas y siendo células independientes, formando parte de un todo, cada una sabe exactamente lo que tiene que hacer en cada momento y el cuerpo funciona perfectamente, ¿no? Esa es la sensación que yo tuve, de formar parte de un todo muchísimo más grande que nosotros y que era mi hermano. Yo sabía que era mi hermano. No necesitaba, tampoco tengo el recuerdo de ver siluetas y de ver eh, personas o de ver sombras o de ver, para mí era todo luz, era todo información. Entonces sé que es mi hermano, todo lo que te he dicho que me pregunta, que te contesto, que simplemente se da. Sin necesidad de verbalizar, sin necesidad de visualizar, sin necesidad de escuchar, porque los sentidos fisiológicos como conocemos aquí en el cuerpo no existen. y el encuentro con tu abuelo, ¿sí lo identificaste de una manera diferente? Lo que yo sentí con el encuentro de mi abuelo es que como yo tenía ese conflicto con mi hermano, que realmente era conmigo mismo, mi abuelo materno siempre había sido una figura de paz y de cordialidad y de compasión, de bondad. Entonces la sensación que yo tengo llevada al cuerpo aquí ahora es que mi abuelo estaba, por decirlo de alguna manera, para darme seguridad y crear un ambiente que no es necesario, pero a la hora de traducirlo, un ambiente cordial. Al final, lo que yo me he dado cuenta en estos años y acompañando a personas en proceso de morir es que a la mayoría de personas siempre vienen familiares como muy allegados, eh, familiares que realmente te ayudan a hacer el tránsito de una manera más amorosa, más pacífica, como lo quieras llamar, ¿no? Viéndolo desde el cuerpo, porque realmente cuando das el paso es todo maravilloso, independientemente de que sé también que hay personas que han vivido procesos menos bonitos o incluso algo desagradables, pero por lo que yo he vivido, por la experiencia, es cuando nos lo llevamos al cuerpo, a la mente, al cerebro más bien. Entonces mi abuelo está ahí para hacerme sentir bien, por decirlo de alguna manera. Como para hacer el equilibrio entre la vida esta material y la vida espiritual. Sí, El sí, mismo ser sí, está viviendo de las dos maneras, entonces tiene que haber un equilibrio y él era el punto. sí. Sí, porque Ahora, de hecho hay una frase que mi abuelo siempre me decía y que yo tengo muy grabada y es, lo que tenga que pasar va a pasar. Y yo nunca lo entendí. Es bueno, pasará lo que yo quiera que pase, ¿no? Porque si hay algo que no quiera que pase, pues intentaré evitar que pase, ¿no? Y claro, luego con el tiempo te vas dando cuenta y vas entendiendo muchas cosas, y más después de este proceso para mí maravilloso de la muerte, al final tiene que pasar lo que tiene que pasar. Y nosotros decidimos qué hacer con eso. definitivamente. El encuentro con Dios, una aplicación diferente. ¿Cómo fue que identificaste que era Dios? Eh, pues así como a mi hermano y a mi abuelo, yo sí que quiero tener el recuerdo de algo como más espectral o no sé cómo llamarlo, más, ¿cómo se dicen? Holográfico. La sensación de Dios era como una luz detrás de ellos
que lo habitaba absolutamente todo. Era como el foco, o sea, como el foco estaba ahí, pero la luz estaba en todas partes, ¿no? Intentando describirlo gráficamente. Y la sensación era, claro, es que la sensación de paz y de amor cada vez era mayor. Y en el momento que yo tengo la sensación de que esa figura está ahí detrás, que no tiene rostro, porque el nombre se lo ponemos nosotros y para todos es el mismo, aunque le llamemos de manera diferente, solo hay uno. eh, independ- bueno, independientemente de que haya más, solo hay uno. La sensación es de paz y amor absoluto, es formar parte de la unidad. Es que explicarlo con palabras es muy difícil. Definitivamente. Por eso te hago la pregunta, porque tal vez yo no tendría la capacidad de poder explicarlo, interpretar, porque sería totalmente mental, ¿no? Ahora, tú tuviste una vida intensa. Esta vida intensa era, dijiste que era porque había un conflicto interno en ti. Sí, era intensa de varias maneras, ¿no? Había una que era la intensidad interna a nivel emocional y a nivel psicológico por el conflicto que tenía interno conmigo, que era mi hermano, porque la sensación que yo tenía a veces era de ser bipolar, por poner un ejemplo así como muy claro, ¿no? Muy drástico. Igual quería unas cosas que quería las otras al momento siguiente, o estaba deseando hacer una cosa y hacía otra completamente diferente. Todo eso por un lado, que a nivel interno a mí me llevó a tener mucho conflicto. Luego la intensidad a nivel física es que yo estuve preparándome y de hecho buscaba la muerte, no buscaba la muerte, pero iba siempre al límite, ¿no? A intentar conocerme al máximo y buscar mis límites a nivel de entrenamiento, a nivel de riesgos en los que corres haciendo diferentes deportes. Era muy intensa a todos los niveles. Y eso me llevó a conocerme muy bien, a todos los niveles también, físico, mental, emocional, espiritual, para el momento en el que yo muero, revivo y tengo que vivir con ello, independientemente del viaje, porque claro, en mi caso que no era creyente y muy analítico, mi cerebro necesitaba procesar todo eso para vivirlo en paz, a pesar de saber que esa era una realidad mayor a la vida en vigilia. Pero luego aquí hay que saber llevarlo, al menos en mi caso, porque tienes familia, tienes amigos alrededor, no a todo el mundo se lo puedes contar. Yo a través de dos o tres personas que me han empujado mucho durante estos años, uno de ellos es el doctor Juan José López, eh, que me ha ayudado mucho en este proceso de echarme para adelante y contarlo y poder hablarlo con alguien. Pues claro, no se lo puedes contar a nadie. Y esto es algo que llevas dentro muy vividamente. No es fácil. Y bueno, entonces toda esa intensidad de la primera vida me lleva a aprender a gestionar la intensidad de toda esta experiencia para poder llevarla al cuerpo después, ¿no? Al contarle esto a tu madre, el encuentro con tu hermano, ¿cómo fue la reacción de tu madre? Bueno, esto fue, yo a mis padres lo de mi hermano se lo conté después. O sea, el que había estado con mi hermano. Y fue como pinceladas, ¿no? Porque con mi padre estas cosas era más fácil hablarlas. Porque mi padre era muy espiritual, era muy religioso además. Entonces era más fácil. Es verdad que en mi casa se podía hablar de cualquier tema, eran como muy, de manera muy natural podíamos hablar de cualquier tema. Eh, yo me enteré de la muerte de mi hermano cuando éramos adolescentes, mi hermana y yo, y para mí es fácil, de alguna manera, contarlo. Soy muy bruto y lo cuento. Entonces hubo un momento en el que, pues mi padre lo pasó mal, mi madre es de otra manera y era más fuerte y siempre está bien, siempre está feliz, siempre está contenta. Pero hubo un momento en el que yo sentí que a mi padre le tenía que decir, mi hermano me estaba pidiendo que le dijera que había estado con él y que estaba bien.
porque la sensación de mi padre porque él llega al hospital cuando yo estoy en la primera parada, y mi padre vive una sensación total de abandono y de pérdida porque pierde a un segundo hijo. Y bueno, mi hermano no hacía más que decirme que le dijera a papá había estado con él y que estaba bien, que estaba en casa. Porque mi padre envejeció 20 años después de que a mí me pasara eso, envejeció 20 años de pronto. Y estando en la habitación del hospital, después de salir de reanimación y toda la historia, me tuve que levantar de la cama y sentarme al lado de la silla en la habitación del hospital a hablar con mi padre porque veía que no estaba bien. Y él me dijo una frase hablando de esto y de que, bueno, yo al final había vuelto y había algo que me había hecho volver. Y mi padre me dijo, pero tú sabes quién te ha vuelto a la vida, ¿no? Y le pregunté, ¿quién? Y me dijo, tu madre del cielo. Mi padre era muy creyente, ¿no? Entonces, bueno, eso me da pie también a contarle lo de mi hermano y hablar un poco más en profundidad al respecto. ¿Quién es tu madre del cielo? No sé, Eh, tiene que preguntar. o sea, a ver, para él, de alguna manera aquí en la tierra, es como la Virgen, Ok, es la mamá de todos, ¿no? sí. Es verdad que yo en el viaje que tengo por allí, de la mano de Dios, por decirlo de alguna manera, siendo parte de todo, en la ciudad, lo que yo llego a visualizar allí es que la unidad que es Dios, ni en masculino ni en femenino, ¿eh? Es que cuando decimos madre del cielo nos vamos a una mujer y no tiene nada que ver. Es simplemente información y es una manera que tenemos de decir las palabras, que al final no tienen ninguna importancia. Eh, es, es como... eh, siempre hago la misma comparación. Imagínate que Dios es la unidad, y crea la primera célula, que sería la mamá del cielo, y que esa primera célula se desdobla en dos, y entonces viene el desarrollo embrionario, ¿no? Las dos células, luego cuatro, luego ocho, luego... Bueno, pues la mamá del cielo sería la mamá de todos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Que no deja de ser una parte primigenia de nosotros. Qué lindo que expliques todo esto, me encanta. Yo Honestamente, solo te puedo contar lo que yo he vivido e intentar decirlo con mis palabras. es que justamente lo que has vivido, como dices tú, es intenso y por alguna razón tuviste el amor de empezar a compartirnos con nosotros. ¿Qué siente tu ser al estar compartiendo este suceso? Pues cada vez que me toca, me cuesta. A los momentos antes, por ejemplo, de conectarme a estar con vosotros aquí, es como, "Pff, qué pereza, no me apetece", pero realmente me hace sentir muy bien. Al, al final es parte de lo que tengo que hacer, ¿no? No sé o sí que sé bien por qué, porque creo que hoy en día es muy necesario escuchar, aunque sean las realidades de otras personas o a través de las realidades de otras personas, mensajes para mí tan bonitos como el que yo viví, ¿no? Para mí es una manera de acompañar a aquellas personas que al final quieran estar y quieran escucharlo, porque son las únicas personas que realmente les puede tocar algo. El otro día, la semana pasada, también en una reunión que hacemos una vez al mes sobre el tema de la muerte, eh, contaba una cosa y es de lo que más me he dado cuenta en este tiempo, y es que realmente todo lo superfluo que le ponemos alrededor, empezando por los nombres y la gramática que utilizamos, no tiene ningún sentido, excepto si queremos entrar en conflicto. Por el tema de los nombres y de cómo llamamos a las cosas, cómo intentamos describirlas, si el del vecino de al lado lo llama de una manera o si yo lo llamo de otra, cuando realmente lo importante aquí en el cuerpo es vivir las experiencias, y realmente lo importante es cómo haces sentir y vivir la experiencia a los que tienes al lado.
Claro, la experiencia que viví yo fue de un amor incondicional que lo invadía absolutamente todo. Y creo que es así como debemos vivir. Y es así como debemos permitir que los demás vivan a través nuestro. Entonces creo que lo realmente importante es eso. Da igual dónde hayamos estado, dónde no. Es como, por ejemplo, vosotros estáis en Nueva York, pero yo no estoy en Nueva York, ¿no? Si yo fuera de viaje a Nueva York, es como les contaría a los de aquí lo que yo he vivido. Pero realmente lo importante no es lo que yo he visto, porque si vamos un grupo de 10, cada uno va a contar un viaje diferente. Creo que lo realmente importante de esa experiencia, cuando lo transmites a la vuelta, es cómo transmites y qué transmites de tu experiencia, ¿no? ¿Qué te llevas de eso? Porque cuando cuentas a alguien algo, da igual de lo que sea, si es con alegría y con amor, al de enfrente le llena. Y si eso hace que sonría y que su día pueda ser un poquito más bonito, más lleno, más completo e incluso le genera alguna inquietud, pues mejor todavía, ¿no? Así mismo es. Al regresar, estoy interpretando esto. Cuando ya regresas, vistes a tu hermano, estuviste, compartiste, ese sentimiento de conflicto ya desapareció. Sí. Es cuando me lo explica, nos despedimos, él se queda allí, se queda en casa y yo vuelvo al cuerpo. Y ese conflicto desaparece. Es verdad que siempre queda alguna reminiscencia, porque al final está implantado en el cuerpo, pero el conflicto desaparece. Mi vida después del viaje es otra, sobre todo a nivel de sensaciones internas. El cómo veo la vida, el cómo afronto las cosas. Hay una de las cosas que a mí me llamó mucho la atención y es que cuando yo soy consciente de que me estoy muriendo, es mi último aliento y le digo a la médico que no se preocupe, que me voy a dormir la siesta, ni siquiera pienso en mis hijos. O sea, sí que tengo la imagen de mis hijos, pero no tengo una sensación, en ningún momento tengo una sensación negativa, por llamarlo de alguna manera. Ni de pena, ni de culpa, ni de pesar, estaba en paz completamente. Y a la vuelta, eso me llevó un tiempo de decir, pero ¿cómo pude, o sea, cómo pude vivirlo así y no darme pena a mis hijos o qué va a pasar con ellos? Y bueno, al final fue ese proceso de prepararme para morir, para vivir, para vivir ese momento completamente en paz. Y aprendí lo de aprender a morir, aprender a vivir, ¿no? Qué bello. Porque si el Entonces, último suspiro de tu vida, tú imagínate que vivimos toda la vida felices, contentos, todo nos sale maravillosamente, y el último suspiro de tu vida sale algo que te hace plantearte toda tu vida y decir si realmente has hecho todo lo que querías hacer o todo lo que debías hacer. Y el último suspiro es o con un poco de culpa o con apego o con miedo. Y hostia, entonces todo lo que hemos vivido ¿para qué, no? Si el último recuerdo en el cuerpo o el último suspiro no es tan bonito, ¿no? exacto, exacto. En un punto también mencionaste que habías tenido avisos previos a esto. Sí. Claro, como había tenido una vida muy intensa, desde el 2013-2014 hasta el 2017, tengo un accidente en coche. Yo llevaba más o menos desde el 2012-2013 trabajando con mi hermano de diferentes maneras, con diferentes terapias, constelaciones familiares, Reiki, bueno, haciendo cosas un poco más. Medito desde que soy muy jovencito, eh, desde los 14 años o así, y son cosas que me han ido preparando para ese momento, ¿no? La meditación, la lectura de diferentes filosofías para conocer maneras de ver la muerte de otras personas. Eh, y bueno, en el 13-14, en el 13 yo tuve un accidente de coche para haberme matado.
que el coche acabó destrozado y a mí no me pasó prácticamente nada. Unos meses después, trabajando de buzo, tuve una embolia gaseosa y me quedé paralítico de la D3 D4 de pecho hacia abajo. Me quedé paralítico, me dijeron que no volvería a caminar. Volví a caminar. A ¿Qué? raíz de eso me diagnosticaron una comunicación interauricular, que me operaron en el 16. Salió todo bien, pero luego pasé mm, entre 6 y 9 meses después de la operación. Tuve una neumonía, tuve una pulmonía, tuve la gripe A, tuve una infección muy grande en la nariz porque me operaron también de la nariz. Bueno, tuve una serie de procesos ahí de venga, para. Y al final la única manera que encontró mi hermano de pararme completamente para comunicarse conmigo fue llevarme a parar completamente el cuerpo, ¿no? A una parada cardiorrespiratoria, o en este caso tres, pero... Y esos fueron los avisos, ¿no? Yo me iba dando cuenta de que esto es por algo, o sea, tengo que parar, pero no sé, mi inercia era tan, la bola de la inercia era tan grande que yo no sabía cómo parar. Y sí que es verdad que intenté hacer cosas para ir parando los negocios, empecé a vender alguna cosa, bueno, me divorcié, fueron una serie de cosas que yo sentía que tenía que ir parando, pero no paraba del todo y al final me paró mi hermano. Qué interesante. Es interesante esta parte de los avisos, ¿no? Porque hay muchas cosas que nos pasan siempre y todo el tiempo nos preguntamos, ¿por qué esto me pasa a mí? ¿Por qué me pasa a mí? ¿Qué? Pero es eso, el estar despierto, alerta, escuchar lo que está sucediendo. Las señales, ¿no? Sí, definitivamente. Yo hace muchos años cambié el por qué por el para qué, Sí, sí. porque el por qué al final es una manera de victimizarnos, ¿no? Eh, y si te sales de esa parte de víctima y la parte esa del yo, ¿no? Del ego, y te empiezas a preguntar para qué, la situación cambia, porque con el para qué ya puedo aprender algo o puedo ver qué puedo hacer con eso, ¿no? Y si después le das un paso más y después del para qué es un poco, a mí me costó, porque una de las palabras con las que yo venía era ríndete. Y yo eso de rendirme no No ha lo- ido nunca conmigo y no lo entendía. Yo venía con esa palabra en la cabeza. Ríndete, ríndete. Y al final hubo un día que me hizo un clic la frase de mi abuelo, ¿no? El de lo que tiene que pasar va a pasar igual. Y hay una serie de cosas que van a pasar sí o sí porque son cosas que ya hemos elegido o con las que venimos predestinados, por decirlo de alguna manera. Entonces van a pasar. Y van a pasar por qué y para qué. Y con todo eso, la pregunta o la afirmación sería, ahora con esto, ¿qué quiero hacer? ¿A dónde me lo quiero llevar? ¿Cómo quiero gestionarlo? Entonces, después del por qué y el para qué, es qué voy a hacer con esto, ¿no? ¿Cómo podemos reconocer el miedo? Si me lo preguntas a mí es difícil porque una de las cosas que yo nunca había tenido miedo a nada, a nada. Nunca había tenido miedo a nada. Y sigo sin tener miedo a nada. Porque claro, después de este proceso yo ya no tenía miedo a la muerte y ahora muchísimo menos. De hecho, los primeros años yo deseaba volver a irme, volver a morir y irme a casa, sabiendo que no podía hacerlo. Y había una parte en la que no debía hacerlo tampoco, ¿no? Y yo entré, bueno, no entré en depresión porque no soy de carácter depresivo, no tengo una personalidad depresiva, pero cuando llegó el COVID, yo lo estaba pasando muy mal antes, porque a raíz de volver me sucedían una serie de cosas que el primer año al estar en casa y muy mal físicamente, yo lo llevaba muy bien, pero al salir de casa al año y medio o así, empezó a la vida a darme un vuelco completamente y a llevarlo muy mal.
y a nivel emocional, a nivel psicológico. Y cuando llegó el COVID, a mí me salvó la vida, porque el hecho de encerrarnos en casa y estar solo con mis hijos me dio la oportunidad de decidir en paz, en calma, y decir, mira, si no acepto esta nueva vida, me voy a morir. Entonces, ¿qué quiero hacer? Y yo pensé, haber muerto ya he estado. Entonces, bueno, si me acojo a esto y vivo esta experiencia nueva, no pierdo nada, porque como muerto ya he estado, pues bueno, al final decidí conscientemente de que tenía que seguir adelante y esto era lo que había y ahí empezó a cambiar mi vida. Entonces, el miedo. Yo hubo un momento que me di cuenta de que no tenía miedo a nada porque tenía tanto miedo a tener miedo Interesante. que no me permitía tener miedo. Se entiende. Entonces, no sé lo de cómo saber o cómo identificar el miedo. No lo sé, la verdad es que no te lo puedo decir. Es verdad que a mí o sea, el proceso de morir al que me lleva mi hermano es a través tuve una experiencia en la que entré en pánico, yo no había tenido miedo nunca, y entré en pánico vital, y mi padre siempre decía que ese suceso fue el que me llevó a mi cuerpo a morir, a mi corazón a reventar y pararse. Wow, Y fue a través no del miedo, sino del pánico. wow, qué interesante. Y durante ese periodo que sucedió lo que sucedió con tu cuerpo, eh, ¿estabas consciente? ¿Tu ser estaba consciente que tu cuerpo estaba muriendo o nunca sentiste esa desconexión o esa posibilidad de muerte? Antes del proceso de morir, ¿no? Antes de la parada, quieres decir. Bueno, Durante los días o los meses antes o los años anteriores, ¿no? no, desde la parada, Ah, porque vale. ¿cómo? En el momento que se para y mi alma sale del cuerpo, es que además esta pregunta me la han hecho, la primera vez me lo hizo una psicóloga, con el tema de cómo percibimos las cosas desde el otro lado, ¿no? Y por eso hago el hincapié no tiene nada que ver con las sensaciones fisiológicas de los sentidos. Pero de alguna manera te tengo que explicar que siento algo, ¿no? Porque sí que siento en el momento que se sale del cuerpo, yo siento lo que está ocurriendo con el cuerpo y la sensación es como de estar anestesiado, o sea, como que el cuerpo está anestesiado. Es como cuando te ponen una anestesia local, por ejemplo, en la mano, no sientes para nada la mano, pero sí que percibes cómo están tocando la mano, cómo la pinchan, cómo le clavan algo, cómo la suturan, cómo lo que sea, lo que le estén haciendo, pero no tienes la sensación de dolor, no tienes la sensación de miedo que tú decías antes, pero sí que percibes algún tacto, alguna sensación en la mano, pero no la sensación fisiológica completa, sino es como si estuviera anestesiado, ¿no? Y esa es la sensación que yo tengo del cuerpo estando fuera. Ok, es claro, es claro. Y cuando regresa Pablo y comienza esta nueva vida, la decisión de, de vivir lo que se te está dando, ¿cómo fueron los cambios y cómo te sientes actualmente a vivir dentro de ese cambio? Eh, Mira, como te decía antes, realmente no es fácil. No es fácil porque mi vida ha cambiado mucho. Hay una serie de cosas que me pasan que yo no quería y que negué durante mucho tiempo, hasta el COVID que te comentaba. He tenido que aprender a vivir y a percibir la vida de una manera tan plena que a veces a nivel cerebral, eh, incluso a mí me ha llegado a generar duda de si realmente siento algo. No sé si me explico. Sientes las cosas tanto, es como mis hijos. El ejemplo yo creo que es más fácil con mis hijos, ¿no? Eh, yo estoy preparado para que mis hijos se mueran, porque al final es su proceso. Podré de alguna manera
sufrir más o sufrir menos por el tema de no los veré, pero es el yo, ¿no? Y al final es su proceso, es su camino. Eh, Como un día le decía cuando falleció mi padre, que falleció a los 2 años de pasarme a mí todo esto, mi hijo pequeño que tenía 7 en ese momento, sí, 6, 7, sí, 7 porque ya había cumplido, sí. Me dijo, ahora no vamos a poder hablar más con el abuelo. Y le dije, sí, ahora vas a poder hablar siempre que quieras. Porque tú al estar vivo es como que tenemos la propia limitación nuestra interna de para poder hablar con el abuelo o le tengo que llamar por teléfono o lo tengo que tener de cara para yo poder decirle y que haya una bidireccionalidad, ¿no? Yo te digo, tú me dices, nos escuchamos, pero cuando ha fallecido te puedes comunicar siempre que quieras. El tema es ser capaz de recibir esa información de vuelta, ¿no? Que era lo que me pasaba a mí con mi hermano cuando trabajaba con él. Y ahí fue donde yo aprendí esto, ¿no? Eh, entonces, bueno, en el proceso de morir, cómo me lleva a mí después, he tenido que aprender a convivir con mi entorno, viviendo como vivo ahora. Y esto me lleva muchas veces ¿cómo se llama el lagarto este que cambia de colores? Oh, el Eh, pu- El camaleón, ¿no? Un poco de esa manera, ¿no? Porque a mí me da la sensación de que percibo las cosas de manera diferente a nivel de sensaciones, ¿eh? No sufro igual, no vivo la alegría igual, no vivo el amor igual, no veo la familia de la misma manera y al final me he dado cuenta de que lo vivo de manera tan intensa que de alguna manera eso te hace estar como desapegado de eso mismo. Si no sería imposible de vivir de esa manera. Entonces, por eso te decía, bueno, no, si mis hijos se mueren, se mueren. O sea, no pasa nada. No pasa nada porque además sé dónde se van a ir, sé que van a estar bien y sé que voy a poder comunicar con ellos cada vez que quiera. Ahora ellos necesitan de su cuerpo para comunicarse conmigo. wow. Eso sería básicamente el soltar, ¿no? Que siempre se nos dice Eh, Suelta. Sí, es como lo de rendirse, ¿no? Ríndete a lo que está ocurriendo, que al final, de alguna manera, aunque sea consciente o inconsciente, lo has elegido tú, sea aquí o en nuestro plano, o desde el origen, eh, porque siempre que estamos agarrados a algo, seguimos atados a eso, ¿no? Aunque sea nosotros mismos. Y cuando lo sueltas, es como darle alas a un hijo, ¿no? Siempre vas a querer que esté a tu lado, pero si le das alas para volver, que vuele a donde quiera, ¿no? Permítele crearle esas alas y que vuele. Y si tiene que volver, volverá. Y si no, no volverá. Pero él será quien tenga que ser, no quien tú quieras que sea. eso eso es muy fuerte de entenderlo para esta vida que vivimos, ¿no? Porque tenemos la costumbre de mío, 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 mi hijo, mi papá, mi mamá, mi hermana, mi. Oh my. Y Aquí, no sé si ahí lo decís también, pero aquí hay es mime conmigo, ¿no? Aquí se dice mime conmigo. Es cuando mime conmigo es como todo para mí, ¿no? es muy cierto. Y en tu experiencia acompañando personas que están en la transición, eh, ¿has podido captar o se te ha dado la idea de ver, tienen un común en las personas que no quieren irse? En general, las personas que son conscientes de que llega el momento, saben que llega el momento. Es verdad que luego hay ciertas limitaciones. En lo que me he dado cuenta, por ejemplo, es que las personas que son religiosas o espirituales o de alguna manera creen en algo más, el proceso de morir es más pacífico, es más en paz.
tanto para la persona que se va como para la familia y la gente que le rodea, incluso para los sanitarios si están en procesos crónicos, ¿no? Que se alargan el tiempo. Porque al final los sanitarios están ahí también, ¿no? Eh, las personas que, en general, las personas que no creen en nada, lo que yo he visto es que el proceso de morir es más, no sé cómo llamarlo, no es doloroso, pero más peliagudo, ¿no? Más, Traumático. sí, más traumático, sí, más inseguro, por decirlo de alguna manera. Sí, tiene sentido. Se funda a negro. Luego hay personas que no creen absolutamente nada, que, bueno, después de la muerte hay un fundido a negro y se acabó todo. Y esas personas que creen radicalmente en eso, mueren de manera pacífica también, porque saben que se acaba y ya está, no hay más. Qué terrible. Wow. Y luego hay otras cosas en común, ¿no? Y es que, como te decía al principio, las personas que se permiten o que les permites que te cuenten, la gran mayoría cuenta que viene alguien a por ellos. La mamá, el papá, el marido, el hijo, siempre hay alguien querido que viene a por ellos. Sí, Sea real o no. Yo aquí siempre hablo de lo mismo, ¿no? Tampoco hace falta pretender que todo sea real como creemos que es la realidad, ¿no? Porque al final, que venga alguien a por mí, ¿qué es más importante? ¿Que realmente esa figura esté viniendo o que a mi corazón le llene sentir que viene esa persona a recogerme? ¿Qué es más real? Realmente, qué es más importante, ¿no? ¿Que eso esté ocurriendo de verdad o que en tu corazón sientas o en tu ser sientas que estás viviendo esa experiencia y te haga llegar al momento de morir en paz, de morir o de lo que sea? es que nuestra mente, como dices tú, necesita analizar todo, tener un sentido lógico para la ¿Mm? mente. Lógico y demostrable, ¿no? Claro, cuando usas el corazón es completamente diferente. Cuando te dejas realmente manejar por el corazón, por el espíritu, por esa energía llamada Dios, ¿no? Y ahora, cuéntame esta última parte, el arte y la canalización. Bueno, yo nunca lo llamo canalización porque me cuesta, ¿eh? Es como lo de... Hay ciertas palabras, la palabra alma me costó mucho decirla también. Para mí es más la esencia, ¿no? Que está en nosotros de cada uno. Em, los dibujos, bueno, por un lado, yo he escrito la historia, este viaje mío, pero al final es mi experiencia, no es otra cosa, es mi historia. Lo he escrito de dos maneras diferentes. La primera vez que lo escribí, nadie sabía que estaba escribiendo la experiencia, de hecho estoy empezando a decirlo hace poco. Escribí un libro en formato poesía, porque era lo que yo escribía desde pequeñito, cuando sientes que tienes que vomitar las cosas de alguna manera, y escribía a mi manera. Y escribí un libro en formato poesía contando la historia, en la que conto cuatro historias a la vez. Y bueno, tiene mucho de numerología, mucho de geometría sagrada en la propia capitulación, la cantidad de versos, de capítulos, de cómo está conformado, ¿no? Porque me lleva a contar la historia que hay de fondo detrás del viaje. Y lo cuento a través de una historia principal de amor, que puede parecer que se lo estoy escribiendo a otra persona, que lo está en la historia, puede ser Dios, pero realmente la historia que hay detrás es un amor a la fe. Wow. Y luego escribí el libro, el segundo libro es la historia del viaje narrada, porque ha sido lo que me ha ayudado a mí durante todos estos años a intentar ponerle palabras a las cosas, porque si no, no tenía manera de... Ahora estoy escribiendo la segunda parte. Y luego lo de los dibujos, eso ha sido un poco como a nivel de entrenamiento, ¿no? Y sigo en ello porque al final me llega mucha información y la tengo que plasmar de alguna manera.
Y la otra información que me llega de manera espontánea, que empezó 2 años después de la experiencia, me tardó en llegar porque físicamente estaba tocado. Empecé a dibujar de repente un día, eh, sin saber por qué, y los primeros 13 días hice 13 dibujos. Es lo que pueden llamar geometría sagrada. Para mí son yantras, porque es una herramienta, es un lenguaje, no es nada más. Es como el que escribe una fórmula o el que escribe un texto para explicarte algo. Y son dibujos que a mí me van llegando información, yo voy plasmando y mientras tanto voy escribiendo al lado la información que lleva el dibujo. Y es todo a través de, todo a mano, a través del compás, el lápiz y la escuadra y el cartabón. Wow. ¿Y esta información se puede dar a conocer? ¿Qué tipo de Eh, información es lo que llega? sí, de hecho, la primera época, esto fue en el 19, los primeros 2 años estuve trabajando con, de hecho hay terapeutas que lo siguen trabajando, porque con cada dibujo se puede trabajar una serie de, no sé cómo llamarlo, de patologías, pero sobre todo, más que a nivel físico, eh, son herramientas para trabajar hacia adentro. Y cuando trabajas hacia adentro, eres tú el que sana hacia afuera. Lo que pasa es que estamos acostumbrados a, me echo un quemazón y me tengo que poner una crema. Y a lo mejor el origen está en otra cosa, ¿no? Y el origen está en que has metido la mano donde no tocaba porque estabas despistado haciendo otra cosa, ¿no? ¿Y por qué estabas despistado? Bueno, entonces, bueno, las herramientas de los yantras, una de las herramientas principales es a través de la meditación. Y luego trabajé con los colores porque, bueno, hay 8 colores que conforman un bagua. Un bagua es un mapa y ese mapa te permite trabajar con los diferentes dibujos desde un lugar y hacia un lugar. Por ejemplo, el color morado, así como algo como muy, muy, muy claro y muy gráfico, que nos sirve para trabajar la transformación. Puedo trabajar la transformación hacia el conocimiento o desde el conocimiento trabajar la transformación. Cada color conlleva una serie de cosas y cada dibujo con cada color te ayuda a trabajar una serie de cosas a nivel interno. Luego con la medicina china hay personas que están trabajando también con los dibujos a nivel de tratamientos semipermanentes, como las semillitas de Bacaria, que se ponen, es muy típico de los oídos con las semillitas estas para, en lugar de utilizar semillas, utilizan arena de cuarzo cargada con los dibujos y trabajan con ello también. Luego en tema en psicología y en psiquiatría. Hay un par de terapeutas, de psiquiatras, de psicólogos que están trabajando con ellos. Simplemente el hecho de elige un dibujo y mientras estamos en terapia, estate con él, póntelo donde quieras, ya está, simplemente. Y de lo que se dan cuenta es de que en general la mayoría de dibujos sirve para apaciguar la mente, apaciguar el corazón y que la terapia en sí sea más, no sé si llamarlo sanadora, completa o más pacífica. Bueno, hay una serie de, hay más historia detrás, ¿no? Y luego está la parte del arte simplemente. Hay gente que, de hecho, hay varias empresas que han comprado dibujos simplemente para tenerlos decorativos en las oficinas. Claro. De igual manera están ahí Sí. haciendo función, Sí, definitivamente. porque de hecho esto yo no quería venderlo. Al principio, cuando hubo un par de terapeutas que querían trabajar con ellos, dije, regaladlos. Pero claro, luego al final esto conlleva una producción, o sea, un tiempo, un trabajo, un desarrollo del dibujo, un envío, un no sé qué. Al final, bueno, pues ahí está la editorial moviendo los dibujos, ¿no? Es que mientras
me estás explicando esto y llega a mí así muy fuerte esto de la unión que en un punto mencionaste, que es un todo, es una unión. Y fíjate con la simpleza que dices que por medio de un dibujo tú puedes sanar o curar un cuerpo. Y No, yo no, claro, el que te sanas eres tú. correcto, Claro, correcto. el tema es encontrar ese punto contigo mismo que realmente el dibujo no va a sanar nada, pero el dibujo puede ayudarte a encontrar ese punto contigo mismo. Y encontrando la paz contigo mismo, puedes avanzar mucho en ti, al nivel que tú quieras, consciente o inconscientemente. Si es consciente, mucho más, ¿no? Pero muchas veces de manera inconsciente es cuando ocurren las cosas, ¿no? Es como el efecto placebo. Creo que me estoy tomando una medicación cuando realmente no me la están dando, me están dando el suero y me estoy curando porque yo quiero curarme. Y el yo quiero curarme realmente tiene poder cuando estoy en mí, estoy conectado conmigo. Es como, o sea, también se utilizan los dibujos en arteterapia. Simplemente el hecho de pintar los yantras, ¿no? La palabra mandala es más conocida, ¿no? Al final, el mandala es un círculo que cuenta una historia y el yantra es lo mismo, pero como herramienta. No es lo mismo, pero además es una herramienta de trabajo. Y al Mm, final es estar contigo. Es una manera más, como la meditación, como la lectura, como tocar el piano, como hacer deporte. El hecho es, como antes hablábamos, ni el por qué ni el para qué, es qué quiero hacer con esto, qué quiero hacer con mi vida, qué quiero hacer con mi sentir, con mi corazón, hacia dónde lo quiero llevar. Eh, Te voy a decir una frase que me cuesta mucho decirla, pero me ha venido así, Me he frenado yo solo antes de decirla. Y sí, es, ¿qué puede pasar si Dios está contigo? wow. Pues al final pasará lo que tenga que pasar. Exacto. Y si Dios está contigo, ¿quién Claro, a ti? claro. Qué lindo, Pablo. ¿Hay algo más que llega a ti para nosotros en este momento? Nos has entregado tanto, tanto. Honestamente, tu mensaje es un mensaje de vida por medio de la muerte, pero da esa gana, ese impulso. Yo he sentido todo este tiempo esta sensación acá de sí, es así, tal cual. Sí, yo vine con la sensación de sonríe y sé feliz. Luego descubrí una serie de cosas con el tema de la sonrisa, ¿no? Porque sonreímos cuando estamos bien, pero si no estamos bien y sonreímos, podemos estar bien, porque la señal es bidireccional en el cerebro. Los músculos le dicen al cerebro que cuando sonríes, ese gesto lo relaciona y lo interpreta como que estás bien. Entonces podemos hacerlo de manera bidireccional. Y yo vine con un mensaje para mí, porque al final si hubiera algún propósito o mensaje en la vida, o sea, finalidad o meta o propósito, como lo queramos llamar, ¿no? O plan, es vivir con la intención de experimentar cada suspiro, con la ilusión en el corazón y la acción en las manos. Eh, Porque realmente la ilusión es necesaria, sí o sí, sin ilusión no hacemos nada, pero sin acción tampoco. Podemos pedir muchas cosas al universo, a Dios, a quien queramos, pero si no nos ponemos manos a la obra, Dios no va a actuar por nosotros. Dios puede actuar a través de nosotros, pero tenemos que ser nosotros quien dé el paso. Entonces la acción es necesaria. Entonces viene con esa frase y esa frase la tengo grabada entre pecho y espalda, porque al final, ¿qué vamos a hacer aquí si no es vivir, ¿no? Y vivir con la intención de experimentar la vida, con Wow. ilusión y con acción. Es que a mí me queda tan vívido esta experiencia con tu hermano, con el alma de tu hermano. La necesidad de esa alma de tener un cuerpo, ¿no? Entonces, ya que tienes tu cuerpo, Sí, más que una necesidad es un proceso de experimentar.
Qué lindo. Aprovechemos, definitivamente. Aprovechemos y experimentemos la vida. Eso es. Deja que la vida te viva, dicen. Qué bueno. A full. Gracias, gracias, gracias. Sé que es súper tarde en España. Gracias por tomarte este tiempo. Se me ha pasado rápido, ¿eh? Sí, son las 2:15 de Espero la que, madrugada. espero que no tenga que madrugar. Sí, bueno, pero no pasa nada. Ya descansaré después. O descansaré cuando me muera, ¿no? Sí, que no morimos. Gracias por este tiempo, gracias por esta experiencia. Es como le has puesto eh, la cereza arriba de la torta, el cake, tú le llamas. El pastel. Pastel. Este es nuestro último programa del 2024 y tu experiencia lo ha unido todo. Unido. Ahí está, no queda otra. Me alegro mucho. Muchísimas gracias por lo que estáis haciendo, que al final creo que la labor de difundir es importante. Definitivamente, Sobre todo mensajes de esperanza, ¿no? Y de ilusión. Luego así que es. cada uno haga lo que quiera. Eso es, cada uno tiene el derecho de hacer lo que quiera. Claro, claro. Pero sí, nuestro propósito es poder difundir, abrir las puertas a aquellas personas que quieran hacer este tipo de conversación, de charla, de juntada, como le quieras llamar, pero dar el testimonio, pasar la información, porque no tiene el por qué estar procesándolo solos, lo podemos hacer entre todos, porque por alguna razón tocó vivir eso y este es el momento de poder darlo a la luz. Pues Pablo, sí. gracias, gracias, gracias Muchísimas gracias. a ti. Me encantaría saber los títulos de tus libros. ¿Estarán en la descripción del video? Perfecto. Sí, el primer libro es Cartas al viento, el poemario. Y el libro en el que cuento la historia es Cuando estuve muerto, el título de la entrevista. ¡Qué lindo! ¿Para qué me voy a complicar poniéndole el título, ¿no? Si al final lo que cuento es Cuando estuve muerto. Pues Sí, así se titula el libro. así mismo, así es. Gracias, 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 gracias. Y gracias a todos y cada una de las personas que están mirándonos en este momento. Recuerden que Dios es amor y nosotros parte de ese amor. Gracias. Nos vemos el próximo año a las 7 p.m. hora de New York. Gracias. Gracias.